Asambleas de Dios, Ríos de Vida. De este pasaje que es de la mujer virtuosa. Así que así es el título de esta predicación. Pero fue que yo lo compartí a mi esposo y le dije: amor, ¿sabes qué descubrí? ¿Qué? Al hombre virtuoso detrás de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Entonces quiero que me acompañen después de esta amplia introducción. Proverbios capítulo 31. Dos aspectos que quiero que veamos. El hombre virtuoso frente a la sociedad, pero también el hombre virtuoso frente a su casa. Hoy, celebración del Día del Padre. El que ya es padre, vea lo que la palabra de Dios muestra y refleja aquí. Pero el que aún no es padre, empiece a entender desde ya su responsabilidad como hombre, porque cuando llegue a ser padre debe de transmitir esto, ¿ok? Esto es importante. Entonces, vamos a ver el primer aspecto, el hombre virtuoso frente a la sociedad. De los versículos 1 al 9, encontramos primero el anhelo y el deseo de una madre. Estos versículos nos están hablando de la preocupación que tenía una mamá por que su hijo, que era el rey, ¿y cómo se llamaba? Lemuel, fuera un hombre de bien. Entonces su mamá se resalta en el versículo 2 que le dice: hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis entrañas, mi hijo soñado, el hijo que pedía a Dios, dice otras versiones. Tú, hijo mío, escucha lo que te voy a decir. ¿Y qué fue lo que esta madre le dijo a su hijo Lemuel, que era rey? Le dio tres consejos muy puntuales que los podemos ver en la función del hombre frente a la sociedad. El primer consejo le dijo: no le des tu fuerza a las mujeres. ¿Qué le estaba diciendo? Mijito, el ser hombre de verdad es que usted aprenda a decir no a una mujer. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre una virtud en el guardar su corazón y guardarse. Porque Dios depositó en el hombre elementos importantes, tesoros únicos. Por eso no se puede estar dando a cualquier persona y en cualquier momento. Y es una de las cosas que esta mujer, su mamá le dice: guárdate para una sola mujer. No le des tu fuerza a las mujeres. No hagas eso. Es el primer consejo que le da. Ahora, también a eso le dice: no te desenfrenes por el poder que tú tienes. ¿Y cómo lo ilustra? Tú tienes que ser sobrio, tienes que ser cuerdo, tienes que estar en tus 5 sentidos. Porque por el poder que tú tienes, tú puedes estar en medio de grandes momentos, fiestas. ¿Y qué se ve en las fiestas? El licor. Entonces empieza a decir: no te des al vino, no te des a la sidra, no te des. ¿Por qué? Porque eso no te va a dejar pensar con cordura. Porque eso no te va a dejar ver lo que realmente tienes que ver, y fácil vas a dejarte llevar por todas las pasiones que hay en tu corazón. Y ahí se abren caminos equivocados, se toman decisiones equivocadas. Ya se ve que la proyección de vida puede cambiar y puede dañarse en muchos planes. Y digan si no. Cuando un hombre no está enfocado, no está proyectado, no está sobrio, no funcionan muchas cosas, porque fue algo que Dios le dio al hombre con virtud: visión, proyección.
Por eso el hombre es la cabeza, porque en la cabeza están las ideas, los planes, los proyectos. Pero cuando el hombre se inclina hacia no estar sobrio, y lo ilustra aquí el proverbio con el licor, entonces no se piensa con claridad y no se proyecta con claridad. Otro de los consejos que su madre le da es que tenía que ser un hombre que defendiera al imposibilitado. Y dice, tiene que habla por el mudo, defiende al desvalido, al pobre, al menesteroso, es decir, al necesitado. ¿Qué le estaba diciendo allí? Tú tienes que ser un hombre defensor. Tú tienes que ser un hombre que muestre la protección. Y cuando nosotros podemos entender que esto es una responsabilidad bajo un privilegio que Dios le dio al hombre, ahí es donde podemos darnos cuenta por qué, como estamos en nuestra actualidad. Podría decir que por circunstancias culturales, por circunstancias sociales, por circunstancias espirituales, el hombre y los jóvenes hoy no están creciendo con el conocimiento de estas responsabilidades. No se crece así. Entonces, primero, si hablamos de los niños y los jóvenes, es porque los modelos que han visto no han sido así. Y si hablamos de los que han estado modelando, un ejemplo contrario a lo que la palabra del Señor nos está mostrando, es porque ellos tampoco lo vieron o porque en algún momento de su vida se inclinaron por estos aspectos equivocados y dañaron la figura, el diseño de Dios en el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está mostrando? Realmente como unas cualidades, como unas características que debe tener el hombre para poder ser un hombre virtuoso frente a la sociedad, y ahora que veamos un hombre virtuoso en su casa. Y me sorprende mucho. El sentido es porque la mujer, o sea, es decir, su madre es la que se detalla de estos aspectos para que él pueda entender un enfoque, tener un enfoque. Yo dije, bueno, ¿dónde estaba el papá de este rey? Posiblemente ya había muerto. Pero la mamá entendió que era también su deber hacerle conocer a él el camino que debía de seguir. Y díganme, mujeres, madres, hace un mes estábamos celebrando el Día de la Madre, ¿cierto? Y en nuestro corazón, en nuestro interior siempre está el deseo de ver a nuestros hijos en la mejor posición, de la mejor manera, con la mejor vida. Porque como mamás no queremos algo equivocado para nuestros hijos. Pero cuando nos sentamos a aconsejarlos, ¿con qué nos encontramos? Con resistencia, con ay no, eso es para en otra época, ahorita no, eso no es así. Hay que disfrutar la vida como se presenta. Pero no se está enseñando lo que la palabra nos está mostrando. El hombre tiene una facultad y hay virtud en él. Y por el tiempo, haber dejado la enseñanza correcta de los valores, se ha dejado la degradación en el sentido de la masculinidad. Hay un libro muy interesante, si ustedes lo quisieran adquirir, se llama Masculinidad en Crisis, que muestra precisamente cómo el hombre dejó de entender esto, su función, su responsabilidad, su privilegio. Ahora, el hombre
virtuoso frente a su casa. Si ya nos trasladamos desde el versículo 10 en adelante, aquí ya vemos pues la descripción de la mujer virtuosa, pero quiero que podamos ver por qué es que esa mujer virtuosa aparece allí, porque fue lo que yo también me encontré, ¿no? ¿Por qué razón esta mujer virtuosa aparece allí? Y el versículo 10 precisamente dice, ¿quién la hallará? Esta mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque la estima de ella sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Pero el versículo 11 aparece este hombre virtuoso. ¿Qué dice? El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El hombre virtuoso, cuando está en búsqueda de una mujer virtuosa, ¿qué es lo que quiere encontrar en ella? La capacidad de que esta mujer cuide, conserve su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre, lo que Dios depositó en el hombre está guardado en el corazón. Es valioso para el hombre. Por esa razón el hombre busca en qué mujer depositar su corazón. Y aquí es donde quizás podemos entender cómo el mundo desde pequeños quiere dañar y afectar esa imagen del verdadero amor, de la verdadera imagen. Entonces el hombre quiere abusar de las mujeres, pero las mujeres también entran a hacer un juego que se llama manipulación del corazón del hombre. Y se pervierte el origen del diseño de Dios. El hombre quiere confiar en una muy buena mujer porque ese es su tesoro, entregarle el corazón. Pero a veces hay mujeres que cogen ese corazón y ¿qué hacen? Y ahí es donde se daña el hombre. O a veces desde niños no son enfocados correctamente y madres o abuelas o tías no saben encaminar a ese muchacho para que sea un hombre de bien. Y es verdad, uno se encuentra con hombres o con mujeres que tienen sus propias inclinaciones al bien o al mal, ¿sí? ¿No se han dado cuenta? Entonces uno sabe que hermanitos en la misma casa y el uno es todo juiciosito, pero el otro, qué piquiña, ¿no? Sí. Pero ahí es donde hay que entrar a educar, hay que entrar a enseñar, hay que entrar a formar. Así que el esposo está confiado en ella, porque ese hombre virtuoso tiene mucho valor en su corazón. Hay que entender esta parte. Ahora, del versículo 13 al versículo 16, se nos habla de una mujer trabajadora, una mujer que se esfuerza, una mujer que teje. Dice allí, busca lana y lino y con la voluntad de sus manos trabaja, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y empieza a describirla. Pero, ¿qué es lo que está diciendo de ese hombre virtuoso allí? Este hombre tuvo que haber preparado el terreno, versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? El hombre virtuoso va a prepararle un terreno a esa mujer virtuosa para que esa mujer desempeñe ¿qué? Sus dones, sus habilidades, sus talentos, sus destrezas. Pero tiene que ser el hombre el que prepare ese terreno. O sea que ¿cuál es el hombre virtuoso? El que le prepara el terreno a su esposa.
el que le reconoce sus habilidades. Y aquí se habla de una mujer que sabe administrar, que sabe organizar, que sabe distribuir las finanzas. Por eso el hombre prepara el terreno, organiza para que ella se desenvuelva. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Mire cómo el mundo, cómo el esquema y cómo incluso de una otra manera me atrevo a decir la cultura ha cambiado las figuras, porque ahora la mujer es la que tiene que emprender muchas de estas cosas. Fue un lugar que se le fue dado al hombre, pero el hombre lo dejó perder. Ese es el hombre virtuoso, un hombre que debe de emprender, proyectar, planear. Y ahí es donde entra la ayuda idónea, a laborar, a trabajar para cuidar el bien que ese hombre, ese esposo adquirió. Entonces por eso él la mira y puede estar ¿qué? Confiado, porque dice, tengo una muy buena mujer. Pero para que esa buena mujer funcione, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer este hombre virtuoso? Primero, creer en ella, confiar en ella, pero prepararle el terreno para que haga esta labor. Ahora, si nos vamos al versículo 23, dice, su marido es conocido ¿en dónde? En las puertas y cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué me está hablando aquí? El hombre virtuoso es un hombre reconocido, tiene liderazgo, tiene proyección, pero ojo, no pensemos que tiene que ser en un lugar muy alto, en un sitio de importancia. El hombre es influyente en el círculo donde está a su alrededor, como sea y de la forma que sea. Y el hombre virtuoso tiene que tener esa característica, influir. Y a mí me llamó una de las cosas del suceso de mi familia mucho la atención. Es que ya después de que pasó todo, la ceremonia, la declaración, la música, eso, bueno, mi hermano se fajó, contrató músicos, no, eso mejor dicho, canción va, canción viene, dedicación va, dedicación viene. Ya cuando se acabó la comida, se fueron los invitados, nos quedamos un grupo pequeño, ya compartiendo y mi hermano contando toda la odisea de todo lo que había tenido que hacer. Pero en esa mesa se encontraban 4 amigos de él, del círculo, del gremio donde él trabaja. Y empezaron ellos a decir, hombre Ricardo, usted nos la puso muy duro. Vea ese estándar tan alto que nos puso. Ahora todas nuestras mujeres quieren que como usted lo hizo, nosotros lo hagamos. ¿Qué vamos a hacer? Oiga, usted sí nos las puso tremenda. Y le decían, esta noche fue tan romántica, es otro Ricardo el que conocimos, pero fue tan romántica que mire, yo vivo con ella, mi mujer hace 15 años y esta noche me dijo, te amo. Entonces, y guau, se reían y compartían, pero yo escuchaba y yo decía, mire el efecto, el liderazgo que él tiene frente a los amigos y un cambio que él está generando en su vida está afectándolos a ellos porque les movió el piso. Eso tiene que ser un hombre virtuoso. Liderazgo donde esté, sea en 4 cuadras del barrio. Si usted se mueve allí, trabaja allí, conoce allí, pero que usted en esas 4 cuadras influya. ¿Y qué va a pasar? Va a ser reconocido. ¿Y qué sucede con esa mujer? Va a sentirse orgullosa. Claro, es que ese es mi marido, ese es mi esposo. Y eso es muy importante.
Así que aparte de que el hombre virtuoso tiene un corazón tan valioso que quiere depositarlo en una mujer, confiar en ella, aparte de que quiere preparar el terreno para que la mujer desarrolle esas habilidades y sea también reconocida, la mujer ya lo reconoce a él. ¿Por qué? Porque le ve el liderazgo, porque le ve esa proyección, esa influencia, esa importancia. En el versículo 29 ya vemos también otro aspecto de este hombre virtuoso. Y dice el versículo, es el 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. El 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Y su marido también qué? Yo pregunto, ¿qué hablan los muchachos si no son las palabras que escucha de sus padres? ¿Qué dicen los hijos? Lo que dicen los padres. Entonces, cuando su hijo o su hija dice, ay no, es que mi papá es muy perezoso, es porque ¿qué? Se lo escuchó a la mamá diciendo, hombre, deje la pereza. ¿O no? Eso es lo que yo veo en este versículo. Dice que los hijos la llaman ¿cómo? Bienaventurada. Pero ¿a quién se lo tuvieron que haber escuchado? Al papá. ¿Y qué dice ahí? Y su marido también la alaba. ¿Qué es el lenguaje que tiene que haber en el hombre? Reconocimiento, elogio, alabar a la mujer, en el buen sentido, no de como divinidad, sino como las cualidades y los atributos que tiene. Pero entonces, cuando vemos esto, es porque el hombre se encarga de difundir en su casa la buena imagen. El hombre se debe encargar de sembrar en el círculo familiar el buen criterio. Eso debe pasar. El hombre virtuoso sabe cómo alabar, sabe cómo reconocer. Por eso es importante las palabras de aceptación. Por eso son importantes los reconocimientos en la labor, en los diferentes momentos. Con un esposo así, ¿qué dice la mujer virtuosa? Miren en el versículo 12. Ella le hace bien y no mal todos los días de su vida. O sea que la mujer, ¿qué quiere? No, yo tengo que cuidar a este hombre, ¿no es que es virtuoso? Yo lo tengo que cuidar y todos los días le hace bien y no quiere el mal. Es importante que miremos esos aspectos en nuestro corazón, tanto hombres como mujeres, porque nos dejamos contaminar de muchas cosas, de influenciar de lo que el mundo da, de lo que el mundo ofrece. El versículo 12, ella reconoce que él es su compañero, que él es su mejor amigo, que él es su protector, que es su proveedor, que trabajan en equipo para el bien común. Todo eso lo podemos ver acá. Por eso es que la palabra de Dios dice, se dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque hay que proyectar un nuevo mundo, un nuevo camino, un nuevo hogar bajo esa dirección. O sea que hay un hombre virtuoso que hay que rescatar y resaltar. El día de ayer, cuando hicieron este evento, ¿sí?, para festejar el Día del Padre, se pensó en estos tres aspectos. El soltero, para que hiciera su compromiso
de pureza. Los casados para que hicieran la renovación de votos, pero también el padre para que tenga una resolución de vida y sea renovado y restaurado en la imagen y en el diseño que Dios les ha dado. Porque es lo que en parte veo aquí en esta porción de la palabra. Dios quiere que el hombre sea conforme a su corazón. Quizás no perfecto, porque no podemos ser perfectos, pero Cristo Jesús nos ayuda a que trabajemos en la perfección. Pero Dios, ¿qué pide? Sencillez, humildad, reconocimiento. Como David no fue perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios busca que sean excelentes proveedores y que sepan gobernar su casa. Eso no lo dice la palabra. Pablo lo expresó, Pedro también lo expresó, que gobiernen bien su casa, que puedan enfrentar los miedos y actuar con valentía como lo hizo Gedeón, que sepan identificar la voz de Dios. Ojo, Dios diseñó al hombre con discernimiento, con capacidad de escuchar su voz. Dios quiere que los hombres sean hombres espirituales y se necesitan los hombres espirituales. ¿Como quién? Como Noé, como Moisés, como Elías. Dios quiere que el hombre sea un conquistador como Josué. Dios también quiere que sea cuidadoso, misericordioso, íntegro, sensible como Booz cuando trabajó, organizó todo en pro de bendecir la vida de Ruth. Dios quiere que el hombre le crea a él pese a cualquier circunstancia, como Abraham. Dios quiere que el hombre pelee su bendición como Jacob. El hombre virtuoso, sea soltero, sea viudo, sea casado, sea divorciado, Dios quiere que sepa tratar a las mujeres como vasos frágiles. Dios quiere que el hombre virtuoso se siente a planear, a proyectar y a organizar su vida, porque ese fue el diseño que Dios le dio al hombre. Si hay un hombre virtuoso, va a haber una mujer virtuosa, porque Dios va a tener cuidado de eso, porque ese hombre va a trabajar en pro de ¿qué? De agradarle a Dios, y Dios le va a dar la mujer virtuosa que le va a ayudar a cuidar, a hacer crecer, a avanzar lo que Dios depositó en ellos. Así que esta mañana, por eso dije, más que una predicación, es de pronto algo que me inquietó viendo el suceso de mi hermano. Yo empecé a ver que él ahorita ya era un hombre que está pensando, necesito organizar mi vida. Mi hermano ya el próximo año cumple 40 años. Entonces, casi siempre a los 40 se llega como a mirar hacia atrás. No, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo? Y se empieza como a sentar la cabeza, ¿no? Con cordura. Entonces yo empecé a ver ya a mi hermano diciendo, no, yo tengo que organizarme. Tengo que organizar mi casa, tengo que organizar mi hogar, tengo que organizarme con mis hijos. Pero él ya sabe que tiene que organizarse con Dios. Y por ahí empezó. Ahí empieza el hombre a descubrir la virtud que Dios ha puesto en él. Pero es importante que miremos qué es lo que tenemos que hacer. Y mujeres, madres, esposas o hijas, oremos por esos hombres, porque ellos necesitan estar en su lugar donde Dios los puso. Ese es el orden familiar, ese es el orden divino, eso es lo que Dios estipuló. Así que nosotras tenemos que ayudar a rodear al hombre para eso.
Y yo de una u otra manera mirando esto, pues mi esposo ya tuvo que salir porque él predica hoy en Bugalagrande. Pero yo no tuve la oportunidad de decirle, después de que terminé como este devocional, yo le compartí obviamente lo que pasó allá en mi casa. Ellos se enojaron mucho conmigo porque yo fui de un día para otro, de domingo a lunes, y todos bravos, ese viaje tan largo para que usted se vaya. Muy poquito pude hablar con mis dos hermanos, ya con mis dos cuñadas, pero todo eso empezó a reflexionar, a hacerme reflexionar. Y yo le dije al Señor, gracias por ese hombre virtuoso que me diste. Yo fui dada a él, porque bueno, muchos de ustedes han escuchado cómo fue nuestra historia de amor. Pero yo quería hacerle ese reconocimiento a él, porque yo veo que él confió en mí, porque veo que él preparó el terreno para que yo desarrollara mis habilidades, porque veo que él ha abonado en el corazón de mis hijos para que sean hijos de bien, para que hablen el bien y se esfuercen. Y yo quería decirle a él feliz Día del Padre, porque es un hombre virtuoso, y más que una mujer virtuosa, es él el que hace que podamos ser un muy buen equipo. Entonces tengamos presente eso, iglesia, porque son las cosas que necesitamos sembrar en esta sociedad, son las cosas que necesitamos cultivar en nuestros hijos, que no se dañe el valor del reino de los cielos, sino que sea sembrado lo correcto. Y en 10 parejas que podamos decir que 6, 7 parejas están cambiando y transformando este mundo, porque han entendido el hombre su función y la mujer su función, para poder ser verdaderos hombres y verdaderos padres en este tiempo. Amén. Entonces pónganse de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, mujeres, a orar por esos hombres virtuosos, pero hombres también ocupen su lugar, el lugar virtuoso que Dios les ha dado. Padre, en esta hora de la mañana queremos darte gracias, Señor, y necesitamos indiscutiblemente de tu Espíritu para poder ahondar en tu palabra, Señor, y poder entender el diseño, las características y los propósitos que tú has estipulado para nosotros los seres humanos. Hay mucho que necesitamos aprender, hay mucho que necesitamos cambiar, hay mucho, Dios, que aún debe ser formado en nosotros. Pero ayúdanos como iglesia a trabajar en pro de esto, porque tú buscas una iglesia que sea luz en medio de la oscuridad. Tú buscas una iglesia que sea reflejo y ejemplo en esta sociedad. Ayúdanos, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, ayúdame a ser parte de esta transformación, de este cambio, que yo sea uno de los que me proponga ser virtuoso, que yo sea una de las que me proponga ser virtuosa. Ayúdanos, Dios de los cielos, ayúdanos para que todas las cosas sean cambiadas a nuestro alrededor. Es necesario pedirte perdón también, porque desconocemos, Señor, ese diseño que tú tienes, esos planes que tú tienes para con nosotros. También pedirte perdón porque aún a veces, conociendo, nos hemos obstinado en dejarnos llevar por nuestro propio parecer y nuestro propio ser. También, Señor, porque te quitamos como el centro de nuestras vidas y no dejamos que tú nos guíes. Pero esta mañana, Señor, ayúdanos, más que un festejo del Día del Padre, es poder entender que hace parte de ese orden familiar que hemos estado hablando durante este trimestre, que eso hace parte del lugar que los hombres deben de tener,
Y que oramos para que sean levantados estos hombres, que asuman ese reto, que sean valientes de determinar en este tiempo y en esta sociedad un modelo del cielo, un modelo como tú lo estipulaste, Señor. Y se van a levantar nuestros jóvenes y nuestros niños viendo hombres que son verdaderos padres, hombres que son verdaderos líderes, hombres que son de verdad de influencia para lo bueno y no para el mal, Señor. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.